agradeciendo la puntualidad de todos los que ahorita se han conectado. Ya tenemos más de 115, 120 personas que confirmaron. Quiero agradecer la presencia de nuestros socios, también no socios, estudiantes, y dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado de lujo, a Carlos Ortiz. Y fíjate, Carlos, que aquí pues es una, una audiencia muy diversa. Hay empresarios, hay estudiantes, hay también nuestro invitado Javier Lizárraga de parte del gobierno de Sinaloa. También tenemos de Durango, Coparmex Durango, y tenemos lo que es el Consejo de Desarrollo de Sinaloa y Consejo de Desarrollo de Durango. Entonces, una pues muy nutrido grupo. También comentarte que aquí pues en Mazatlán tenemos mucha expectativa de este proyecto que tú nos vas a platicar. Comentarte que anteriormente hemos tenido pues como falsos banderazos, ¿no? Porque han venido secretarios de Comunicaciones y Transportes y han dado banderazos a puertos, no menos de 4 o 5 veces. Aquí Javier está presente y no nos dejará mentir, y pues no se hace, ¿no? Entonces, con mucha expectativa, porque sabemos que la única manera de llevar a cabo este gran proyecto que tú estás encabezando, pues es de parte de la iniciativa privada. Escuchamos que en paz descanse en una ocasión a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, y dijo, el gobierno federal no va a hacer esta infraestructura, que la hagan pues la iniciativa privada. Y también está como que, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? No se puede tener un puerto si no tenemos un ferrocarril y viceversa, ¿no? Entonces aquí aplaudimos porque pues son ambas, ¿no? No puede estar la una sin la otra, y ahí yo creo que también había pues de alguna manera, un obstáculo, ¿no? De que pues se planteaba un puerto, pero ¿con qué fin? Si no va a tener manera de sacar la mercancía. ¿Y para qué hacemos un ferrocarril si no hay un puerto? Entonces, aplaudimos esto. Doy la más cordial bienvenida a todos, y precisamente le pediría a nuestro gran amigo Javier Lizárraga que nos dé una introducción a este enorme proyecto. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Jorge. Gracias por lo del secretario de Salud. No sabía que traía dos cachuchas. Muy buenos días a todos. Saludar con mucho afecto ahí a Carlos Ortiz, del grupo Caxor. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. A ti, Tato, la verdad, muchas felicidades, y a Paola. La verdad, sorprendiste y sorprendieron mucho a Carlos Ortiz. A ver si lo puedes comentar, Carlos, con este webinar. Muy rápidos, muy bien, como debe de ser, con la camisa puesta ahí, Coparmex, siempre tratando de llevar. Sin duda es un proyecto muy anhelado, es un proyecto que data desde la época del Porfiriato, el famoso ferrocarril Mazatlán-Durango, y bueno, se intentó precisamente en la época de Miguel Alemán. De hecho, ahorita que mencionaste a Ruiz Esparza, en paz descanse, al secretario, cuando era secretario Cerisol en la época de Fox, yo tengo una anécdota, así muy rapidita, la voy a explicar muy rápido. Mi padre y yo fuimos como empresarios a la Primera Piedra, que fue ahí cerquita donde están ahorita las dos gasolineras, ahí por el Libramiento, ahí pegadito a Villa Unión. Y recuerdo muy bien que pasó el presidente Fox, era la primera piedra en la carretera Mazatlán-Durango, la que afortunadamente sí se hizo. Y mi padre, en paz descanse, no se lo dijo al presidente Fox, menos mal, pero sí se lo dijo al secretario, a Cerizola, le dice, oiga, secretario, esta carretera no va. Híjole, yo no hallaba ni dónde meterme. Entonces regresa el secretario y le dice, ¿usted quién es? Yo soy Ricardo Lizárraga de Café El Marino. Yo creo que ya lo de Café El Marino estaba por demás, pero bueno. Y le dice mi padre, es que no va a esta carretera. No, ya sé por qué, dice señor empresario, señor Lizárraga, ¿por qué no va? Porque cree que no hay recurso. Ya está etiquetado el recurso y va a ser bianual, porque nosotros ya nos vamos, pero el siguiente sexenio, el que llegue, va a hacer la carretera, porque ya hay recurso.
No, le dice mi padre, es que yo estuve, mire, volteé a ver allá y había dos partecitas así de un puente que iba a ser el ferrocarril donde había estado el presidente alemán, y le dice mi padre, yo estuve aquí en este punto cuando vino el presidente alemán, yo tenía 26 años y ya ve, no se dio el ferrocarril. Por más anunciado que fue, no se dio. Entonces es cierto, empezaste muy bien diciendo que hemos hecho muchos intentos, aún con el mismo reordenamiento del puerto de Mazatlán, se han hecho ya prácticamente banderazos y los famosos 1.300 millones, que el dragado y todo. Pero no me voy a tomar más tiempo, agradecerle muchísimo a Carlos Ortiz su presencia. Muchas gracias por la confianza, Carlos, a Sinaloa. Aquí está tu casa, ya lo sabes, lo hemos platicado. Y muchas gracias, Tato, a ti, a todo Coparmex y a todos los asistentes que están hoy en día aquí. Hay mucha expectativa de este gran proyecto, que tienes mucha razón. No puede ser puerto sin ferrocarril, o al revés, sí, ferrocarril sin puerto. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Javier. Y no eres secretario de salud, pero sí nos das consejos de cómo cuidarnos, ¿verdad? Bueno, Carlos Ortiz, Paola, si gustas dar su semblanza, por favor. Claro que sí. Diana, ¿nos apoyas a presentar, por favor? Por cierto, Carlos, Carlos, estuve viendo ahí dentro de los proyectos que traes, y está una refinería que me pareció muy interesante, pues todo lo que viene en lo que son los proyectos de inversiones de 30 a 40 años. Si gustas también, si nos puedes hacer un breve comentario de eso, porque se habla pues de que era una refinería de muy bajo costo con alta productividad. También pues interesante ese gran proyecto. Muy bien. Doy inicio. Carlos Ortiz, licenciado en Administración, licenciado en Comercio Internacional y cuenta con posgrados en Economía y en Finanzas de diversas instituciones académicas. Carlos es fundador y CEO de Caxor Group, empresa de origen mexicano que se ha posicionado en Latinoamérica y a nivel global como una de las firmas de banca de inversión en infraestructura más importantes del mundo. Lidera Caxor en Reino Unido, importante corporación que ha logrado adquirir otros bancos de inversión del sector, posicionados en el top global, y está aperturando oficinas en Emiratos Árabes. Carlos está al frente de algunos de los proyectos más relevantes del Medio Oriente y en América Latina, donde Caxor es referente de los proyectos más grandes y estratégicos de la región y es uno de los inversionistas más importantes en infraestructura logística en el continente. Bajo el liderazgo de Carlos, Caxor se ha posicionado a través de sofisticadas metodologías y de la mano de inversionistas institucionales ha conseguido inversiones históricas para México y Latinoamérica. En 2017, el fondo líder del mercado institucional, National Stanford Finance, lo nombró presidente del grupo para Latinoamérica y actualmente la presencia de la firma en la región es total. Recientemente en México trabaja en la atracción de los inversionistas para el proyecto denominado Corredor TMEC, donde Caxor integró un gran proyecto logístico desde Sinaloa hasta Canadá. La solidez y posicionamiento que Carlos ha manejado al frente de Caxor abona a la gran capacidad financiera de Caxor, que ya es referente mundial por impulsar y desarrollar nuevas tecnologías de infraestructura. El proyecto del corredor ha sido el único proyecto privado en México, reconocido como altamente estratégico por el Congreso de Infraestructura más importante de Norteamérica. Gracias. Pues bien, Carlos, la exposición aquí es clara de tu trayectoria. Y como último comentario, fíjate que hace más de 10 años hubo una Conagua aquí en Mazatlán, y fue pues la presentación de ese corredor industrial. Y pues han pasado 10 años y realmente aplaudimos que ya agarraron la batuta, porque pues es inconcebible que no tengamos ese corredor que tanto beneficio va a brindar a todos estos estados. De nuevo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Pues encantado y pues muy honrado con la presentación, con el tiempo que nos brindan para escucharnos y para conocernos. Como bien le decía a
a Paola, pues bueno, la intención creo que de esta plática, sobre todo es pues nosotros como empresa conocerlos ustedes, que nosotros nos conozcan y poder abrir un canal de comunicación que nos permita enriquecer el proyecto y que pues ambas partes pues tengamos un mejor conocimiento tanto de lo que es la visión de los inversionistas que tenemos para este proyecto, como también para nosotros poder conocer y enriquecer la visión que ustedes tienen como empresarios en Sinaloa. Yo le agradezco mucho también al secretario Lizárraga. Creo que, digo, al final del día, pues a nosotros de alguna manera nos tocó abrazar ya un proyecto muy madurado, muy estudiado, muy trabajado, que él pues venía también pues consensando de alguna manera en Sinaloa, y pues eso pues también ha hecho que este camino sea más rápido, ¿no? No sin que deje de ser un reto. Yo creo que al final del día ustedes como empresarios saben que pues todo, digamos, todo comienzo de un negocio, de un proyecto, más que celebrarlo, son cada vez más y más retos que sortear, ¿no? Entonces, digamos, esto es apenas la semilla de un cedro, digamos, que estamos sembrando, y que seguramente pues lo vamos a ver crecer juntos a partir de los próximos años, ¿no? Pero pues, lo importante y lo determinante pues es dar este paso de arranque. Yo me gustaría pues comenzar esta plática de alguna manera pues platicándoles un poco de nosotros, tomarme unos 5 o 10 minutitos para contarles sobre la firma, sobre el alcance de lo que nosotros tenemos, y después, bueno, cómo llegamos a este corredor y cómo lo estamos visualizando, ¿no? Y sobre todo, pues, ver que pues juntos podamos pues caminar en esta visión, porque si bien el proyecto pues lleva o integra, digamos, la inversión extranjera, que es muy importante, y la atracción de pues muchas nuevas empresas que se van a establecer en Sinaloa, el proyecto no tiene sentido si no pues caminamos, digamos, de la mano de todas las empresas del estado de Sinaloa. Entonces, pues como bien decía la semblanza, Caxo Group es una firma mexicana. Muchas veces, bueno, pues se le ubica como una empresa registrada en el Reino Unido, que efectivamente estamos registrados en el Reino Unido. Hemos pues adquirido otros bancos de inversión que tienen una experiencia enorme, ¿no? O sea, pues empresas que yo la verdad leía sobre ellas y que a lo mejor pues en la escuela yo decía, bueno, ¿por qué no habrá en México bancas de inversión dedicadas especialmente a la parte de la infraestructura, ¿no? Y empresas que yo, digamos, como estudiante a lo mejor admiraba, pues ahora, bueno, tenemos la suerte de haberlas adquirido o incorporado nosotros a este ecosistema, digamos, de inversión. Nosotros de alguna manera yo percibía que en México la parte de la infraestructura siempre la habíamos visualizado como que finalmente es una responsabilidad del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno es el que tiene que proveer, el gobierno es el que tiene que dotar la infraestructura necesaria, y del lado empresarial pues están las constructoras para desarrollar esa infraestructura, ¿no? Pero la inversión pues se veía de alguna manera como algo que tenía que tener un sentido de carácter únicamente público. Y bueno, pues se ha ido evolucionando, digamos, en estos conceptos en México. Sin embargo, pues nosotros lo que yo percibía sobre todo es que, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues había ciertos modelos que propiciaban mucho la inversión en infraestructura, y que, bueno, pues les ha permitido a todos estos países, pues tener, no quisiera decir de primer mundo, pero al final del día sí, ¿no? Una infraestructura de clase mundial, ¿no? Tanto en países desarrollados como pues en otros países emergentes que están haciendo cosas importantísimas en infraestructura, ¿no? Y un poco pues el cuestionamiento es si debemos o no conformarnos con la infraestructura que tenemos, ¿no? Yo un poco la parte, digamos, o las voces que yo escucho, que no, pues a lo mejor no está de acuerdo con este corredor, es porque finalmente la justificación es que la infraestructura ya está, o sea, ya hay puertos con muchos defectos, saturados, etcétera, pero ya hay puertos, ¿para qué construir otro
otro puerto, ¿no? Eso es un poco lo que nos cuestionan, ¿no? Digo, al final del día, pero por otro lado, pues también, pues escucho a muchos productores que nos dicen, oye, yo no puedo alcanzar la vida en anaquel, por ejemplo, para vender en Estados Unidos o en Canadá, porque la logística es tan complicada en México y no tengo tampoco la infraestructura ni los medios logísticos que tienen otros países para poder competir. Y, por ejemplo, la vida de anaquel de mis productos, pues me saca totalmente de mercado, ¿no? Hay algunos otros productores que escucho, oye, no existen las rutas marítimas, a mí me gustaría, tengo un proyecto para exportar tal o cual producto, y al final del día tampoco encuentran cómo tener, digamos, ese acceso a esas nuevas rutas marítimas que les permitieran llegar a los mercados que se requieren, o en el punto de destino tampoco hay la infraestructura, digamos, que les pueda facilitar una central logística, etcétera, que pudiera, digamos, hacerlo mucho más competitivo, ¿no? Entonces, digo, al final del día, lo que, digamos, un poco lo que nosotros nos cuestionamos es si la infraestructura en México y en Latinoamérica en general pudiera ser mejor, o sea, pudiera ser más competitiva y pudiéramos tener infraestructura de clase mundial. Digamos, esta es una tesis que he llevado, yo conocí a muchas firmas, digamos, en los Estados Unidos. Prácticamente les puedo decir que la gran mayoría, ¿no?, del top de compañías de infraestructura que existen tanto en Estados Unidos como en México, pues con todas me he reunido de alguna manera, pues para tener este grado, digamos, de especialización en lo que se puede y no se puede lograr en términos de infraestructura. Finalmente, yo lo que descifro de alguna manera es que las grandes inversiones en materia de infraestructura provienen de un sector de inversión muy importante, que es el sector de la inversión institucional, y particularmente en el mercado de los Estados Unidos. La mitad del dinero del mundo, al final del día, es dinero institucional, en los fondos de seguros, en los fondos de pensiones, en los fondos soberanos, etcétera. Todo este dinero institucional es la mitad del dinero del mundo. O sea, al final, digo, hay la percepción de que el dinero son los bancos, pero los bancos pues a veces no juegan ya tanto el rol como inversionistas, sino que juegan más un rol como de administrador, digamos, de los recursos. Pero la inversión institucional es una herramienta sumamente poderosa, y particularmente el mercado de los Estados Unidos es un mercado sumamente líquido, ¿no? Entonces, una de las firmas que se maneja, digamos, de una forma más estratégica, que la veíamos sobre todo con un ánimo muy transparente y con una trayectoria intachable, fue National Standard Finance. Entonces, de alguna manera, pues conozco al CEO de National Standard Finance, que es Russell Dock, y hago una buena amistad con él, y pues busco esta banca digamos, lo que yo estaba tratando de formar, que es una banca de inversión en infraestructura. Lo que hice pues fue buscar aliarla, digamos, con un fondo o con alguien que tuviera el acceso, digamos, a los recursos, ¿no? Porque si de otra manera, pues esto pues se volvió un tema casi prácticamente una consultoría, ¿no? Lo que necesitábamos era tener el músculo, digamos, financiero para poder invertir. Y así es como desarrollamos, digamos, esta capacidad, digamos, de inversión en infraestructura. También lo que entendí es de que debíamos de tener una experiencia global para poder competir globalmente, y así, pues, digamos, integramos a nuestro ecosistema de negocios empresas de banca de inversión, de project management, que habían tenido experiencias de negocios en proyectos de 8,000, 10,000 millones de dólares, de cantidades muy importantes, y sobre todo aquí, cuando veía yo los casos de negocio de estas compañías, veía que estaban muy enfocados, por ejemplo, veía que podían desarrollar un negocio o una inversión de 8,000 millones de dólares en países de Medio Oriente que estaban en medio de un conflicto muy difícil, ¿no? Y pues eso me lleva a pensar y a cuestionarme también por qué en México no lo podamos lograr, ¿no? Si países que a veces no tienen ni grado de inversión, que tienen un conflicto social importantísimo, pueden lograr inversiones importantes en materia de su infraestructura, pues yo, digamos, de alguna manera regresaba al escenario de México, y lo que veo es, al final del día, estamos en una posición sumamente estratégica. Es un país que, afortunadamente, digo, con todos los defectos que tiene nuestro país, y que no somos ajenos a la realidad que todos vivimos,
pero al final del día no estamos en medio de un conflicto, estamos en una posición geopolítica muy importante y que puede ser muy atractiva para la inversión. Después también cuando me comenzaba a reunir con otros inversionistas diferentes a National Standard, pero que eran otro tipo de inversionistas institucionales, lo que descubrí es que también había un gran apetito por invertir en México, ¿no? Lo que nos decían siempre es, nosotros estamos dispuestos a invertir en infraestructura, en invertir de largo plazo, que esa es otra de las características que también nosotros fuimos entendiendo en el mercado, de lo que es un poco más, digamos, el nicho que nosotros encontramos para inversión es en infraestructura, que son en activos reales, o sea, que es una inversión muy segura, o sea, al final del día es un activo real, y sobre todo activos que puedan tener una recuperación en dólares, que es como pues, la parte de energía, la parte de infraestructura logística, la parte turística. En teoría, pues esos son el tipo de activos o la clase de activos que vimos que era pues mucho más fácil financiar. Y bueno, pues así es que fuimos, digamos, construyendo este modelo de inversión de Caxor Group. Esto pues nos ha permitido, digamos, pues conocer a la gran mayoría de los actores de infraestructura, o sea, a la mayoría de los operadores portuarios, a la mayoría de las navieras, a la gran mayoría de los, a la gran mayoría, ¿sí nos estamos viendo? Pues que vi que cambió la pantalla. ¿Hola? Sí, te escucho, Carlos. Sí, sí, Ah, sí, te perfecto. vemos. Solo Perfecto. Diana, ¿me Sí. puedes quitar? Ya, Ok. ya está. Perfecto. Entonces, pues digo, esto también nos da, digamos, una visión bastante holística, porque pues también pues conocimos prácticamente a todos los EPCistas que hay también en el mercado. Entonces, eso yo creo que nos da, digamos, la facilidad de poder integrar un proyecto de este tipo, ¿no? Tener la parte de la inversión, tener a los usuarios, tener a los constructores, tener a los operadores. Entonces, digamos, esta facilidad, digamos, de acceso que hemos construido o esta red, digamos, de acceso a una visión global de infraestructura desde nuestro país, pues nos ha permitido apostar por proyectos importantes, ¿no? Ahorita tocando, por ejemplo, el tema de la refinería, uno de los primeros proyectos cuando yo llego con National Standard, digamos, de invertir en México, tuvimos muchas reuniones, ¿no? Con todas las empresas y todos los jugadores grandes que ustedes conocen de oil and gas. Y lo que les preguntábamos, bueno, hacia dónde podemos enfocarnos, ¿no? Y después del consenso de muchas observaciones, lo que nos arrojaba, digamos que una de las factibilidades o de las mayores factibilidades en México es la inversión en energía y en infraestructura logística. Y la realidad es de que estos dos sectores pues, son al final pues, motores muy importantes para impulsar el desarrollo de nuestro país. Y son sectores en donde hay un déficit importantísimo y realmente alcanza para que entre Caxor Group con National Standard y con TDJ y con todos los actores, digamos, que tenemos en nuestro ecosistema de negocio, y alcanza para que entren otros 10 grupos más sin hacernos absolutamente ninguna competencia, porque el déficit es tan grande que al final del día, digamos, es un mercado que hay lugar para todos, ¿no? Hay un dato abrumador, por ejemplo, de que el déficit de infraestructura portuaria en Latinoamérica es de 55,000 millones de dólares. Entonces, aunque se anuncie un puerto de 1,000 millones de dólares, está muy lejos todavía de poder pues alcanzar, digamos, el gran déficit que se tiene en esta industria. Otro de los déficits que desde luego tenemos en esta región del mundo, lo que es México, Centroamérica y el Caribe, pues teníamos estudiado la factibilidad de refinación, o sea, de refinación privada, no necesariamente grandes refinerías, ¿no? Sino refinerías muy, muy pequeñas, muy especializadas, que pues al final para nosotros hacía mucho sentido, mucha viabilidad, porque pues son contratos que se tienen con pues grandes petroleras, que lo que dicen es, pues me cuesta un poquito de trabajo para mí ser dueño de una refinería en Latinoamérica, pero pues yo doy toda la viabilidad y todo el soporte
pues para que se hagan, ¿no? O sea, provee el crudo y bueno, pues, compran prácticamente todos los insumos. Entonces, esta lógica, este ecosistema de negocio hace que sea pues muy fácil financiarlas, ¿no? Digo, sin embargo, en el sector de energía, pues ahorita en México, a lo mejor no hay una visión que empate con la parte de los privados, ¿no? Que es completamente respetable y yo creo que pues hay que estar en la realidad, ¿no? O sea, digamos, nosotros pues de alguna manera pues aceptamos, digamos, los ritmos y los tiempos que se están viviendo ahorita en materia de energía. Entonces, pues nuestra tesis es energía y infraestructura logística. Entonces, por lo que dijimos, bueno, pues concentrémonos en infraestructura logística y dejemos, digamos, de alguna manera como un complemento cuando estén las condiciones para regresar a mirar a la parte de energía. Y creo que en la parte de infraestructura logística, pues hay todas las condiciones para que el país se desarrolle todo su potencial en infraestructura logística, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que hemos implementado sobre todo es distinguimos tres corredores en la región de manera hemisférica, o sea, aquí en el hemisferio norte. Uno de los proyectos que estamos arrancando es el proyecto de Buenaventura, es un puerto en Buenaventura, en Colombia, es un puerto importante, muy cerca de Panamá, con una conexión muy, muy importante a Panamá. Si subimos, hay otra conexión logística que creemos que es importante, es la del sur de México hacia Centroamérica. Estamos viendo pues, unos proyectos portuarios importantes, por ejemplo, en Guatemala y en el sur de México, concretamente en Puerto Chiapas. Y bueno, pues y así llegamos, digamos, a pensar en esta parte de la integración logística con Norteamérica, que es un poco el tema, digamos, del día de hoy. Y bueno, pues esto comienza la primera vez que yo escucho de este proyecto, es en Washington, un funcionario del gobierno de los Estados Unidos, pues nos platica de él precisamente en este congreso, que ahora pues donde fue reconocido de alguna manera este proyecto como uno de los más estratégicos, que creo que, digo, al final del día los que son reconocidos, por ejemplo, es el Tren Maya, es el corredor del Istmo, que al final del día lo que hacen es integrar, digamos, una visión muy holística y pues, digamos, completa, digamos, a nivel regional, que es lo que hace este proyecto. En infraestructura logística es el único proyecto privado mexicano que pues está reconocido. Yo el año pasado, fue en octubre del 2019, estaba justamente ese congreso, después ahí pues tuvimos esta reunión con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y por lo que veían es ese potencial, digamos, de impulsar este tipo de infraestructuras, porque pues también es estratégico, digamos, a nivel regional. Después ya en enero, cuando estamos aquí en México, pues bueno, tuve la oportunidad de reunirme con el secretario Lizárraga y pues también el gobierno federal mexicano pues ha tratado de impulsarlo porque creo que es un proyecto pues que al final del día pues conviene a la región, ¿no? Tanto le conviene a Estados Unidos como le conviene a Canadá, como nos conviene también a nosotros aquí en México para el impulso de las exportaciones. Entonces pues llevamos prácticamente todo este año, de enero a septiembre, digamos, prácticamente estuvimos pues trabajando con el secretario Lizárraga para pues encontrar, digamos, los mecanismos de darle viabilidad a este proyecto, ¿no? No es algo, digo, ya el gobierno de Sinaloa venía pues durante algún tiempo trabajando en ello. Nosotros estos meses pues hemos tratado de enriquecer la propuesta, de presentarlos en los comités de inversiones de los inversionistas, pues conocer sus puntos de vista, conocer cómo puede ser la viabilidad. Originalmente pues el proyecto estaba denominado como Corredor del Norte. Creemos que ahora Corredor TEMEC es un nombre mucho más incluyente, digamos, de lo que esto puede llevar. Digamos, si es una visión, es parte, digamos, de una visión todavía más grande. Creo que esto puede venir desde el Istmo hasta Winnipeg y a lo mejor hasta del río Suchiate hasta Winnipeg, ¿no? O sea, al final del día, pues es sumar a todo el país digamos, esta lógica de desarrollo y esta capacidad, digamos, o disponibilidad de infraestructura logística para impulsar digamos, el comercio, ¿no? Una de lo que está sobre todo enfocado
este proyecto es hacia los exportadores mexicanos. O sea, nuestra principal, digamos, nuestro principal enfoque es que esta infraestructura sirva a los exportadores mexicanos para impulsar el desarrollo. Y el proyecto, digamos, en esta primera etapa, como comentaba, el sector de la energía tiene ciertos retos en México en este momento. Nosotros, esta primera etapa está más visualizada hacia la parte de contenedores, de carga contenerizada. Nosotros estamos planteando, digamos, en este punto de partida, y como decía yo un poco al inicio, nosotros, finalmente el anuncio pues se hizo ahorita en octubre, a principios más o menos de octubre, y precisamente nos quisimos dar este tiempo, ¿no? de noviembre, diciembre, pues para poder tener, digamos, este tipo de interacciones, de conocer mejor a la industria, de percibir, digamos, ya que es público de alguna manera el interés de la inversión, o que la inversión ya pues tiene este grado de compromiso. Pues conocer también, digamos, cómo podemos todavía enriquecer y perfeccionar este plan que vamos a presentar en el mes de enero. Para finales de enero, pues ustedes conocerán un plan maestro, pues ya integrado con las propuestas de los diferentes operadores, integrado pues con todas las propuestas, digamos, de los diferentes, pues tanto de las navieras como de los operadores logísticos. Y bueno, sería un proyecto que lo que queremos hacer durante este tiempo es pues terminar de perfeccionarlos y estar seguros que pudimos escuchar pues digamos, la voz de todas tanto de los organismos empresariales como de todos los potenciales usuarios de esta infraestructura, ¿no? Nosotros, digamos, pareciera un proyecto muy aparatoso, un proyecto hemisférico muy grande. La realidad es de que, bueno, esto va comenzando por etapas. La primera etapa, como les comento, pues es prácticamente una plataforma, que aquí hay algo interesante. Nosotros estamos trabajando esto incluye, digamos, el desarrollo de la primera tecnología mexicana, digamos, de puertos completamente patentada de principio a fin, tanto desde los equipos hasta la misma plataforma donde va a estar el puerto. Digamos que va a ser un modelo de puerto, pues incluso exportable, digamos, a otros países, pero que es prácticamente una tecnología mexicana de puertos. Queremos hacer un proyecto de clase mundial, un puerto sumamente competitivo, tanto en tamaño como en tecnología, como en capacidades. Digamos, el proyecto del puerto es un proyecto ambicioso. En este momento, pues únicamente lo que estamos viendo pues es esta parte de carga contenerizada y la parte del ferrocarril, ¿no? En la parte del ferrocarril, actualmente estamos haciendo todos los estudios de altimetría y todo lo que esto, digamos, tiene que correr y todo lo que tiene que llevar. Digo, a este momento, pues todo lo está financiando, digamos, de alguna manera Caxo Group, todos los estudios y demás. Digo, hay como nosotros con muchos grupos que hemos platicado, grupos de inversión, lo primero que nos dicen, bueno, sí, con mucho gusto participamos, pero ¿quién me va a pagar los estudios? ¿Quién me va a pagar mi asesoría? ¿Quién me va a contratar? Etcétera, yo para poder ver si voy a invertir o no. Digamos, esa es como que la primera barrera a saltar, digamos, como que no hay regularmente muchas firmas y muchas empresas pues dispuestas de alguna manera pues a arriesgar y a invertir, digamos, en el momento en el que está pues todavía el proyecto de alguna manera naciendo. Nosotros ahorita pues 100% con recursos propios estamos haciendo pues todos los estudios y diseños, etcétera, para poder tener un planteamiento lógico y completamente viable para darle, digamos, la vida a este proyecto, ¿no? Pero sí, digamos, es importante precisar, y para, digamos, no crear también expectativas de que esto es un mega proyecto. Sí es un gran proyecto, pero es un proyecto en etapas y digamos, tenemos pues que avanzar con criterios de sensatez. Entonces, pues la primera parte es, digamos, el primer resultado, digamos, o la primera promesa de Caxor de lo que se va a hacer, es la parte del ferrocarril. Eso pues tiene, digamos que no hay de otra, ¿no? Como bien decían, si no está el ferrocarril, eso no tiene sentido. La parte de un ferrocarril
pues de última generación, altamente competitivo en materia de carga, con operadores igual de clase mundial. Esa es, digamos, la primera etapa, junto con una terminal que irá avanzando en ciertas etapas, ¿no? Que nos parece un proyecto, digamos, sumamente viable, y digamos, tanto los expertos como los operadores, digamos, de otros puertos, lo que yo he podido hablar con ellos, digamos, más allá de los estudios o de la fiabilidad, digamos, de lo que nosotros estamos haciendo, digamos, en el papel, pues con todos los operadores que hasta ahora yo he podido entrevistarme, pues lo ven como un proyecto altamente viable y como una oportunidad para que México pues tenga un gran puerto en el Pacífico, que sea un puerto de clase mundial, altamente competitivo, y que la verdad de las cosas es que hay tanto rezago, digamos, en los puertos de Latinoamérica. Digo, no es porque este puerto vaya a ser de unas dimensiones desproporcionadas, pero en Latinoamérica desafortunadamente no tenemos grandes puertos, ¿no? Entonces, incluso, digamos, sin ser uno de los puertos, sin que este puerto de Sinaloa se convierta en uno de los puertos más importantes del mundo, lo que sí seguramente va a ser el puerto más importante de Latinoamérica en materia de carga, ¿no? Entonces, es un reto importante, pero también es una oportunidad sumamente palpable, porque también, digamos, pues en este momento pues está todo digamos, pues alineado, tanto la parte de la inversión como la necesidad comercial, como la visión de los tres países. Digo, el momento, digamos, creo que es idóneo, ¿no? Digo, y todo pues ha tenido también una razón, ¿no? Nosotros decidimos, ¿no? Muchas veces nos dicen, bueno, ¿y por qué anunciarlo en octubre y no lo anunciaron en enero? Pero pues bueno, eso tiene una explicación muy sencilla. Todos los fondos hacen su programación regularmente en octubre, después de que se cierra el año fiscal allá en los Estados Unidos, y antes del Día de Acción de Gracias, más o menos es cuando todo este tipo de fondos pues hacen una programación en lo que se va a invertir para el siguiente año. Entonces, las fechas, digamos, de anunciarlo y de buscar comprometer la inversión, unas son estratégicas, otra, digamos, este es un proyecto muy abierto, es un proyecto de todos, ¿no? Creo que no hay un gobierno o un partido en exclusiva que lo esté impulsando en ninguno de los países. Entonces también creímos que lo más sano era hacerlo antes de las elecciones de los Estados Unidos, porque no queremos que sea una consecuencia de, ¿no? Si ganó uno o gana otro, este proyecto no representa necesariamente una consecuencia de lo que esto sucedió, y eso era algo que les preocupaba mucho a los inversionistas, o sea, hacer un anuncio post las elecciones y que esto se viera como que es consecuencia del impulso o estar alineados con la política de un partido en especial. Esto ha sido un tema sumamente abierto. Creo que afortunadamente yo lo que he podido ver es que sin importar los colores, digamos, de los partidos de los estados, del gobierno federal o de los otros o los demás países, lo que sí veo es que hay digamos, la sensatez y la claridad, digamos, de todos los gobiernos en turno ahorita, de buscar lo que es mejor para los ciudadanos y lo que es mejor para el desarrollo económico de sus ciudades, de sus estados, etcétera. Es un proyecto que yo no he visto ningún otro interés más que el buscar o el impulsar el desarrollo, ¿no? Entonces, digo, al final del día nosotros revisamos muchísimos proyectos. No es fácil, digamos, colocar una inversión institucional. Más o menos el estándar del mercado, un fondo como National Standard recibe cerca de 1,000 proyectos al año. De esos 1,000 proyectos al año, termina financiando 30 proyectos únicamente. O sea, es el 3% de lo que, digamos, del universo de proyectos a financiar, es únicamente el 3% lo que se logra financiar. Y digo, soy un poco chocante, pero al final del día, en este mercado lo que hay es liquidez, son mercados sumamente líquidos. Lo que hace muchas veces falta, pues son proyectos que sean lo suficientemente viables, ¿no? Yo pensaba que el mayor reto cuando comencé en esto iba a ser atraer el dinero. Y resulta que no, o sea, no es tan difícil, la verdad, levantar capital para los proyectos de infraestructura. Pensé que el otro reto, pues luego descubrí que el otro reto, pues de alguna manera, que es lo que hace Caxor Group, pues es armar pues toda una estructura de riesgo que les permitiera a los inversionistas invertir en México.
ese fue otro asunto saldado sin mayor problema. Y el reto mayor ha sido poder tener ahora pues los proyectos que sean lo suficientemente atractivos, lo suficientemente viables para los inversionistas, y este es uno de ellos, ¿no? Nosotros, a partir de que lo anunciamos, pues digamos, empezamos a recibir también pues muchas ofertas de muchos otros inversionistas interesados en el planteamiento y en el modelo de negocio de este proyecto. Y es que cuando, digamos, de alguna manera pues se ponen a revisar, digamos, el modelo de negocio como está planteado, pues hace sentido para la mayoría de los inversionistas. Lo difícil es llegar a esa parte en donde un proyecto pueda hacer sentido, porque ya lo que hace sentido, por ejemplo, para una firma como la que represento, que es National Standard, pues termina haciendo sentido prácticamente para todos los inversionistas institucionales, ¿no? Y creo que yo ahí, digamos, hace poco vi una nota, por ejemplo, de otro fondo institucional con otras características y otro modelo de negocio, pero pues piensa lo mismo de México. Nosotros nos cuestionan mucho de que si hay confianza o no de invertir en México, pero la realidad es de que no es que nosotros seamos optimistas como National Standard o que vean un optimismo en México. En general, pues digamos, ningún fondo serio pues ha quitado el dedo de renglón de invertir en México y de invertir en México en el largo plazo, ¿no? Porque al final del día esto no es un proyecto que se va a recuperar en 1 año o en 2 años o en 3 años. Al final del día este es un proyecto que se está pensando para más de una década, ¿no? Y esto también nos ha permitido pues visualizar más allá de lo que nosotros veníamos viendo del corredor, ¿no? Nosotros ahorita hemos partido con una tesis que representa únicamente la parte de carga y un tren, ¿no? Al final del día es cómo volver también en Sinaloa, cómo diseñar un puerto de carga que esté conectado con un tren hasta Durango y de Durango pues prácticamente con toda la red de ferrocarriles, ¿no? Esa es, digamos, nuestra tesis principal y no nos hemos salido de esa tesis y la verdad es que no nos queremos distraer. Digo, desde luego, pues añadido a esto, pues lleva ciertos centros logísticos, parques industriales y demás que pues son necesarios para darle la viabilidad al puerto, ¿no? Pero ya, digamos, en cuanto, digamos, salió un poco este proyecto, se conoció de este proyecto, lo que sucedió inmediatamente es de que, por ejemplo, pues, nos propusieron un proyecto que yo creo que esa es la consecución, digo, pero hay que sembrar la semilla del tema de carga, pero por ejemplo, para un tren de pasajeros, ¿no? Para que después esto pueda evolucionar y haya un tren de pasajeros, por ejemplo, de Monterrey hasta San Antonio o hacia Dallas. Otros grupos de Dallas, por ejemplo, nos dicen, oye, pues también, ¿por qué no ponen un centro logístico aquí? Otros grupos de Chicago igual, o sea, queremos sumarnos a este corredor. Sinaloa nos hace mucho sentido, queremos sumarnos también a la parte del corredor. Bueno, pues Canadá ni se diga, digo, ahí la verdad el gobierno de México, concretamente Bancomex, por ejemplo, tiene una visión de implementar como en Winnipeg digamos, los centros logísticos para impulsar los productos mexicanos, porque pues regularmente pues llegan, digamos, hasta la frontera o hasta ciertos mercados donde pues ya es tradicional, digamos, que lleguen los productos mexicanos y de ahí se distribuyan. La intención, pues, de lanzarlos hasta Winnipeg es que abre también otras posibilidades, ¿no? También tanto el Atlántico como el Pacífico canadiense en navegación, pues te permite también llegar a otras rutas marítimas, te permite llegar a otros mercados como el Báltico, como el mercado japonés, etcétera. Ya abre, digamos, otros panoramas y otros escenarios a lo que viene siendo pues, toda la distribución y toda la cadena logística, ¿no? Y también la parte de Sinaloa, pues es muy estratégica con Asia. O sea, yo creo que no hay un lugar idóneo, ¿no? Lo que buscan, lo que yo he hablado con las navieras es, queremos una posición en México lo más, digamos, lo más al norte posible, pero que no represente, por ejemplo, navegar hacia el Mar de Cortés, etcétera. Entonces, digamos, la posición que tiene Sinaloa es la idónea tanto para pues, digamos, toda la radiografía logística que tenemos y pues de todo el concierto, digamos, de los actores que hay para este proyecto. No es un proyecto de una empresa. Como bien comentábamos, digo, este es un proyecto en el que habrá cientos de empresas involucradas.
desde los constructores, desde los operadores, los mismos usuarios de los centros logísticos. Creemos tanto la industria aeroespacial como la industria de vehículos, la manufactura, la industria agrícola. O sea, hay un abanico, digamos, de industrias que pueden de alguna manera pues aprovechar el beneficio, digamos, de este corredor, que ahorita pues hablar de un gran corredor, o sea, en este momento lo que estamos hablando, pues bueno, son de los kilómetros de ferrocarril que corresponden de Sinaloa a Durango y de una terminal de contenedores. Eso es lo que tenemos que cristalizar primero, ¿no? Digamos, como decían las abuelitas, no hay que pensar en grande, pero pues hay que empezar en pequeño, ¿no? Vamos a comenzar con ese criterio de sensatez. Lo que tenemos que ver realizado antes de pensar o de proyectar es todas estas pues, infraestructuras y todo este gran proyecto complejo. Lo primero es materializar y hacer realidad el tren junto con la terminal de contenedores. Entonces, eso es a lo que estamos sobre todo comprometidos. Como bien dicen, no es un anuncio vacío, no es un anuncio de oportunidad. Digo, atrás de esto lo que hay es inversión, hay trabajo y como resultado de trabajo, de talento, de inversión, de sinergias entre todos los países, de sinergias entre los gobiernos estatales, entre el gobierno federal, entre las empresas, etcétera. Resultado de todo ese trabajo conjunto es este anuncio, pero sí no es un anuncio vacío, porque sí lo que hay atrás de todo esto pues es inversión, es trabajo y nosotros nos sentimos muy honrados de hacerlo. Yo entre más pues conozco, digamos, a la gente de Sinaloa, me convenzo más que ahí era el lugar indicado, ¿no? Creo que, digo, en este tiempo he podido conocer gente extraordinaria, gente talentosa, gente que, pues, sobre todo empresarios que apuestan mucho igual, digamos, por su estado. Y pues yo lo que me siento es honrado de ser parte, ¿no? De sentirme parte, digamos, de esta lógica comercial de Sinaloa. Y pues nuestro único objetivo es poder contribuir con esta infraestructura para el desarrollo. Y como bien decíamos al inicio de esta plática es no es tanto nosotros exponerles lo que vamos a hacer. Es un proyecto que en enero pues ustedes podrán conocer pues toda la parte de la ficha técnica, digamos, de este proyecto. Ahorita lo que queremos nosotros, más que decir o vender un proyecto, nosotros lo que queremos es escuchar y escuchar lo que ustedes, la visión que ustedes tienen y pues poderla plasmar, digamos, en este plan maestro también y poder caminar de la mano de aquí a muchos años, ¿no? Porque este proyecto pues se lanzará en enero, se comenzará a construir unos meses adelante, se terminará a lo mejor de construir en unos 3 años, 2, 3 años, y de ahí, pues bueno, vendrá, digamos, toda esta revitalización, digamos, del comercio, etcétera, y que podrá ir creciendo, ¿no? Ayer un amigo en común que tenemos aquí, el secretario Lizárraga y yo, me acompañó, por ejemplo, fuimos a platicar, por ejemplo, pues con algunos empresarios, por ejemplo, marroquíes. Y por ejemplo, Marruecos yo creo que es un caso de éxito muy interesante. Digamos, a nosotros también nos dicen, oye, pero ¿para qué lo hacen si están Estados Unidos? Y Estados Unidos seguramente va a ser un puerto más bonito y mejor que el que ustedes puedan hacer. Creo que hay que cambiar esa mentalidad de que en México no se puede. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Marruecos, pues a Marruecos le dijeron lo mismo, ¿no? Cuando hizo el puerto de Tánger, que ellos no iban a poder hacer un puerto que fuera tan competitivo como los puertos que tenía España. Y aparte España ya tiene puertos, ¿quién va a querer tener un puerto en África, no? Que esos son un poquito los razonamientos que a veces yo escucho, pero que no hacen sentido, ¿no? Y hoy, por ejemplo, el puerto de Tánger va a llegar a 9 millones de contenedores y es un puerto mucho más importante que los puertos, que cualquier puerto español, y se va a volver más importante incluso estando del lado de África y no del lado de Europa, ¿no? Y creo que es un buen ejemplo de que aquí en México pues no podemos conformarnos, no podemos limitarnos y sobre todo también, ¿no? En los varios empresarios de los Estados Unidos lo que les sorprende de alguna manera es que lo poco tradicional o lo poco ortodoxo, digamos, en el medio comercial
de que estas iniciativas sean empujadas desde México, ¿no? Y que México tome el liderazgo de decir, vamos a integrar el corredor y la cabeza de este corredor va a ser mi puerto en México, y nosotros como Sinaloa y como país vamos a tomar el liderazgo, digamos, de este desarrollo de inversión. Y si quiere Chicago y si quiere Dallas, se suman, digamos, a la visión que tenemos en México de lo que es la infraestructura logística. Y entonces de pronto, pues eso rompe con la lógica, ¿no? De lo que muchos creen que es Estados Unidos el que nos debe marcar el ritmo, ¿no? Pero pues nos damos cuenta de que Estados Unidos nos respeta más, digamos, cuando pues ven que México no es un país que se conforme con lo que tiene y que aspiramos realmente a ser un país con infraestructura de clase mundial, que creo que la merecemos y que no hay nada que nos impida hacerlo más que nosotros mismos, ¿no? O sea, al final del día no he encontrado en todos estos años un argumento sólido por el cual no se deba hacer, ¿no? O sea, más allá de que pues debería ser otro país el que lo hiciera y no nosotros, que aquí en México pues no estamos como para pensar en eso, pero no existe ningún criterio ni técnico ni financiero, etcétera, sólido que nos pueda decir que esto no es posible, ¿no? Y miren que he estado abierto a escuchar cualquier visión, digamos, de lo que esto puede ser y no puede ser. Es un proyecto completamente basado en la realidad, en estudio de mercado, en factibilidad, y por eso estamos convencidos que esto puede ser, esto puede ser una gran visión y un catalizador, digamos, para todos, ¿no? Y pues lo que le comentaba al principio de la plática, este es un proyecto de todos, ¿no? No es el proyecto de Caxo Group, no es el proyecto únicamente del gobierno de Sinaloa, es un proyecto de todos, y creo que pues esto se va a enriquecer, digamos, con la visión que podamos sumar, digamos, entre todos. Yo les agradezco mucho, no quiero quitarles pues más tiempo, digo, ya estamos llegando casi a la hora, sobre todo pues para ser congruente con lo que dije al inicio, ¿no? Esto tendría que ser un diálogo, entonces si quieren, pues podemos pasar a las preguntas y respuestas. Seguramente no va a alcanzar estas preguntas y respuestas para, para de alguna manera, pues bueno, poder ampliar, digamos, un poco la información que se tiene. Pero también si ustedes, digamos, como no va a ser suficiente el tiempo, yo lo que quisiera es también si Coparmex así lo decide, después enviarnos las preguntas que no se alcancen a hacer, las inquietudes que haya, etcétera. Si después nos quieren mandar también un correo, y nosotros por responder ampliamente a cualquier cuestionamiento que exista, y también nosotros hacérselo llegar para que todos sus asociados pues también, digamos, no se quede nada en la mesa y no se quede nada sin preguntar, ¿no? Estoy a sus órdenes y les agradezco muchísimo el tiempo y la apertura de escucharnos, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, y felicidades por encabezar esta pues enorme obra, como tú dices, que no es de una sola empresa, sino es de cientos, y también pues el plazo, que no va a ser de 1, 2, 3 años, sino va a ser de décadas, ¿no? Aquí tenemos ya algunas preguntas que nos han hecho por el chat, y les pido a todos los demás que pongan ahí en el chat las preguntas para ser muy concisos. Y ahí te van algunas, Carlos. Si quieres, hacemos una batería, ¿te parece? De unas 3 preguntas y luego las resuelves. La primera, coinciden algunos aquí, ¿por qué en Mazatlán y no en Topolobampo? Como historia general, pues en Topolobampo un americano hace más de 100 años visualizó Topolobampo como el próximo Nueva York, y que ese ferrocarril que ya existe, aquí por ejemplo Rodolfo Madero pregunta eso de ¿por qué si ya hay un ferrocarril de Topolobampo, por qué no se aprovecha? Pues obvio, es algo que habría que ver. Lo otro, ahorita mencionaste pues cómo convences a los inversionistas, ¿no? Tenemos desafortunadamente un track record bastante en contra. Por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México, la cervecera ya en Mexicali, y próximamente precisamente en Topolobampo hay una planta que la quieren llevar a consulta popular si la votan o no la votan, ¿no? Pues eso sería muy dañino para estas inversiones tan importantes que se politicen.
Dijiste que pues están enterados todos, pero pues también ahí está esa situación que los inversionistas también le ponen mucha atención. Si gustas esas tres, Carlos, y pasamos a otras tres más. Y por favor ahí en el chat vayan poniendo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, digo, al final del día son proyectos distintos, digamos, que tienen una lógica diferente, ¿no? Y no tiene por qué ser uno u otro, ¿no? No es decir, es Mazatlán y no es Topolobampo, ¿no? Yo creo que al final del día son proyectos que se van a complementar y que uno a otro pues lo va a impulsar. Nosotros la factibilidad, digamos, que tenemos en este momento, sobre todo de las líneas navieras, su apetito era por un proyecto, digamos, en esa ubicación, ¿no? O sea, que no tuvieran que subir a Topolobampo, sino que lo pudieran, digamos, hacer, digamos, desde una ubicación muy próxima a Mazatlán, ¿no? Entonces, digamos, esa fue la primera tesis. Para los, digamos, o los operadores y los inversionistas en trenes, sí era interesante una nueva vía, digamos, el desarrollo de una nueva vía, que aparte pues hemos encontrado. Yo he visto los avances en los estudios de altimetría, digo, no soy experto, digamos, en temas de ferrocarril, pero creo que es un trazo muy positivo, va a ser un trazo también muy positivo, pero sí, desde luego yo creo que cada puerto va a encontrar su ubicación, o sea, por ejemplo, aquí estamos hablando únicamente de contenedores, por eso a lo mejor Topolobampo encuentra más la ubicación hacia energía, ¿no? A lo mejor lo que nosotros estamos proyectando del módulo, digamos, de energía, lo hemos separado por varios módulos y por varias etapas la terminal, a lo mejor lo que corresponde a la terminal de energía pues termina estando en Topolobampo y no aquí. Digamos, ahorita lo que nosotros tenemos trazado es contenedores que puedan correr en un ferrocarril directo a Durango desde una ubicación que sea conveniente para las navieras, que es esta que estamos planteando. Pero desde luego, pues no descartamos, digamos, que estos proyectos después se puedan integrar, convivir o no, ¿no? A lo mejor pues encuentra esto su propia lógica y se revitaliza únicamente este polo de desarrollo, ¿no? Pero de momento sí, el interés es, digamos, en esta parte un poco más al sur, digamos, de Sinaloa. Eso es, digamos, donde tenemos pues nosotros el interés. Desde luego, pues sí, conozco un poco las capacidades, los alcances que puede tener Topolobampo, la conexión del ferrocarril, digamos, que ya se tiene, pero sí, en estos momentos, digamos, el modelo de negocio que tenemos trazado está en esta ubicación, sin descartar que después podamos enriquecerlo con nuevos proyectos en Sinaloa también, ¿no? Ahora, sobre la segunda pregunta, lo que me comentas de que, digamos, las señales que pueda haber o lo que pudiera no ser, digamos, congruente con la inversión, es un poco lo que yo te comentaba de las refinerías, ¿no? Si yo en ese momento también le pongo encima a este proyecto una refinería, pues seguramente pues lo voy a dañar, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de sensibilidad también, ¿no? Creo que, digo, nosotros hemos tratado de tener una visión sí de inversión, sí de rentabilidad, pero pues bueno, también pues sensible, digamos, a lo que a la visión que se tiene en este momento del país, ¿no? Si me preguntas, me gustaría montar la parte de energía, creo que sería ampliamente viable. Sin embargo, creo que si insistimos cuando no están ni los ritmos ni las condiciones para ello, pues lo único que vamos a hacer es dañar el proyecto y que suceda un proyecto que al final no vea la luz o que se pueda complicar, ¿no? Creo que la confianza que nos tienen de alguna manera los inversionistas es de que conocemos o que podemos tener la sensibilidad para distinguir qué puede caminar y en qué momento, ¿no? Entonces, digamos, digamos, ese ritmo, pues hemos querido ser muy cuidadosos de que sí sea un proyecto exitoso. Nos interesa, digamos, no tenemos prisa por terminar todas las fases, tenemos prisa por empezar y porque se vea, digamos, la inversión de la que estamos hablando, que se vea lo más pronto posible la vía del ferrocarril y que se pueda ver una terminal de corte industrial o de contenedores en Sinaloa, ¿no? De eso tenemos prisa. Ahora, el resto de la configuración,
pues tendremos, digamos, que tener sensatez para saber cuáles son los ritmos adecuados. Y como bien decías, ¿no? O sea, no estamos, digamos, es un proyecto que trasciende, digamos, a lo mejor lo que pues únicamente a lo mejor pues una generación, digamos, de inversionistas o una generación del sector público pues pueda ver, ¿no? Creo que este proyecto puede ir más allá y creo que todos lo han visto de esta manera, ¿no? Este es un proyecto, digamos, si nosotros viéramos que hay un riesgo, una posible oposición al proyecto, pues digo, también nosotros ya no insistiríamos, ¿no? Pero logramos un consenso, ¿no? Digamos, proyectos que hemos logrado proyectos y hay proyectos pues que hemos tenido que esperar por ellos, ¿no? Pero esto nos ha dado un aprendizaje de lo que puede funcionar y de lo que no. Y digamos, en este aprendizaje creo que pudimos lograr un proyecto que funcionaba para todos, ¿no? Y que afortunadamente pues no tiene, digamos, a la vista ningún riesgo de posible cancelación, obstrucción o lo que le queramos llamar, pues de parte de ninguno de los gobiernos, ¿no? Creo que hemos tenido la sensibilidad para crear los consensos, para crear los puentes necesarios para tener un proyecto viable más allá de los números de factibilidad, ¿no? Puede haber otros proyectos en México que sean ampliamente viables, sin embargo, pues es un concierto de muchas otras cosas, ¿no? Y creo que este proyecto tiene altísimas posibilidades de que lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando hoy, se traduzca en una realidad. Digo, de mi parte, pues no tengo más que apostar prácticamente todo, ¿no? Por este proyecto, pero digamos, las posibilidades que se le ven a este proyecto pues son amplísimas frente a cualquier otro gran proyecto de infraestructura que privado, digamos, que hay en México. Creo que este es uno de los proyectos que más posibilidades tiene de no tener ningún problema o contingencia de ese tipo, porque pues se ha cuidado pues tener, digamos, esa visión tan amplia de sumar y poder escuchar absolutamente a todos, ¿no? Gracias, Carlos. Otra de las preguntas aquí en el chat habla precisamente de ese punto, de dónde estaría situado el puerto, porque en las pequeñas fotos pues no se visualiza que está situado en el actual puerto. Y pregunta la actual directora de Ameriben del recinto fiscal portuario. Entonces, ¿dónde estaría físicamente este nuevo puerto? Otra pregunta de parte de Emilio es si nos pudieras comentar un poquito del astillero que se menciona ahí dentro del proyecto. Y tercer y última pregunta, pues habla de, creo que ha de ser bueno, esto ya lo comentaste, que ahorita va a ser 100% de carga, pero también a futuro se planea que sea de pasajeros. Y aquí de parte de Durango, pues comentan que ya está elaborado el proyecto, ¿no? Del ferrocarril, lo mencionaron, incluso algunos tramos hasta ya están hechos, pero habría que reconfigurarlos para el doble contenedor, ¿no? Entonces, si gustas, pues esas próximas tres. Y les pido a todos, como estamos llegando al límite del tiempo, y bien lo dijiste, Carlos, va a haber muchas preguntas todavía pendientes, pero por honrar el tiempo les voy a pedir otras tres preguntas más. Adelante, Carlos. Claro que sí. Sí, voy a contestar un poquito más breve también para que cansemos más y como les ofrecía, ¿no? Yo creo que no se quede ninguna pregunta sin contestar. Si nos las hacen llegar, con mucho gusto contestamos puntualmente absolutamente a todas, ¿no? Y bueno, pues y espero pues podamos tener también próximamente pues nuevas reuniones, digamos, de seguimiento, porque como bien dices, no es un proyecto que se puede quedar, digamos, en el camino. Entonces creo que va a ser muy importante que poder tener esta conversación sobre avances, sobre cómo se va desenvolviendo este proyecto y con total transparencia, que también que es lo que hemos ofrecido, ¿no? Un proyecto vanguardista en el cual, digamos, o sea, muchos me dicen, son una empresa privada, ¿no? Porque pues se exponen de alguna manera a hablar de todos los temas, pero la verdad es que también no hay nada que ocultar, ¿no? O sea, nosotros somos una
digamos, una firma que, digamos, pues preferimos ponerlo de esta forma, como en una caja de cristal, y creo que eso ha funcionado también para que los proyectos caminen, ¿no? Cuando son proyectos que no tienen absolutamente, pues, nada que esconder, creo que son proyectos mucho más sanos, ¿no? Me voy rápido a las respuestas. Sobre la ubicación. Digo, la ubicación se está determinando. Esta nueva tecnología de la que estaba, bueno, no es nueva tecnología, digo, la verdad es que, digo, es una tecnología digamos, de origen mexicano, es una tecnología que estamos desarrollando en México junto con equipos de ingeniería pues, muy especializados en aceros, en concretos, etcétera, para hacer una plataforma, pero digamos registrada, digamos, de origen completamente diseñada en México. Es un puerto que estaría preponderantemente sobre esta plataforma, más que sobre un terreno. La ubicación es próxima a Mazatlán. Sí, creo que la parte de de la ubicación exacta se las vamos a proporcionar ahorita que esté el plan maestro. No quisiéramos hacer expectativas si está en un lugar o si luego se movió un poquito, ya habían dicho que de este lado, etcétera. Entonces quisiera darles ya la precisión exacta de dónde está. Yo les pido nada más para poderles dar ese dato un poquito de tiempo, si nos dan de aquí a antes de la presentación del plan maestro, poderles dar exactamente en qué polígonos estaría, etcétera, con esa precisión. Lo que sí en este proyecto, o hasta como lo tenemos visualizado ahorita, no está, digamos, dentro del recinto de Mazatlán, porque creo que Mazatlán yo creo que puede encontrar una vocación turística muy importante también. Entonces no sabemos si al ponerlo ahí, que a lo mejor sería lo más sencillo, pero no sabemos si a lo mejor podemos irrumpir, digamos, en lo que pudiera ser una visión turística, ¿no? También quisiéramos cuidar eso. Entonces, digamos, ahorita si me dan nada más un poquito de tiempo para responder esa pregunta, y desde luego que les daremos la ubicación exactamente con toda la precisión, ¿no? Bueno, sobre el astillero, también es un proyecto que se tiene en otra etapa, como comentaba, pero sí es algo que se está visualizando. Nosotros, de igual manera, pues con todas las líneas navieras, digamos, ha sido una petición que se tiene. Desde luego que se va a tener, digamos, proyectado este astillero. Nosotros también en Colombia, por ejemplo, con este proyecto que tenemos en Buenaventura, también se está poniendo un astillero. Yo, la verdad, de alguna manera, pues he estado más en el lado de inversión de infraestructura. Pues ahora que nos metemos a esta parte, pues sí hay una necesidad importantísima de desarrollar shipyards o astilleros en la región, ¿no? Sobre todo en esta zona de Latinoamérica, del Caribe, etcétera. La verdad, hay muy pocos opciones, digamos, para las líneas navieras, y esto fue una petición de ellos, que bueno, pues teniendo ya los contratos y todo, pues esto tiene total viabilidad, ¿no? Pero sí, en este momento va a ser, digamos, la etapa 1.1, ¿no? O sea, después de que tengamos la terminal de contenedores, que eso es a lo que estamos 100% dedicados, que se vea una realidad esa terminal de contenedores, inmediatamente sería la parte del astillero. Y de la siguiente pregunta, pues sí, en este momento sería carga, digamos, este modelo, y lo hacemos así para no retrasarlo, ¿no? Si le empezamos a meter un poco de más y más, digamos, si lo hacemos más ambicioso y le metemos, no sé, refrigerados y empezamos a lo mejor, digo, podríamos hacerlo, pues mucho más ambicioso esta etapa, pero quisimos irnos a la etapa más sencilla para que precisamente no se quede, digamos, no atrase nada, ¿no? Dijimos, comencemos por lo más simple, digamos, ¿no? O sea, vamos a construir esto desde el paso más sencillo, ¿no? Entonces, lo primero sería la terminal de contenedores, y creemos que a partir de sembrar, digamos, esta etapa 1, pues esto se va a ir mucho más rápido, ¿no? Pero lo importante es tener resultados claros, concretos y tangibles lo más rápido posible, ¿no? Gracias, Carlos. Quiero comentarles que tenemos un video, no es oficial, lo comentó Carlos, que está muy claro y muy conciso lo que es el proyecto. Si gustan, al final lo ponemos al que guste verlo.
y vamos a concluir. Desafortunadamente hay muchas preguntas, ¿no? Pero vamos a concluir también con las siguientes. Pregunta que si han conversado con organizaciones como Ports to Plane del Departamento de Tránsito de Texas. Ellos pues tienen muchos años, dicen, buscando este corredor. Es de Mauricio Ortiz, de Terminal Marítima. David Torrentera pregunta si la intención pues, del proyecto que se va a desfogar un poco con la terminal de cruceros que se planea hacer, va a haber esa posibilidad pues, de que el puerto sea sujeto de esta carga. Ya comentaste un poco que no es el caso, ¿no? También, pues, ¿cuál sería la primera etapa de inversión? Pues como tú bien dijiste, tener esa pequeña banderazo real, ¿no? Porque sinceramente estamos como que ya con muchos banderazos y queremos que sea realidad la primera y que de ahí se vayan sumando. Entonces, concluimos con estas tres y vamos a pasar el video. Si gustas comentar también algo del video, Carlos. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, bueno, comienzo con la parte del video. El video, digo, fue un video que, digo, a mí también me sorprendió de pronto verlo en internet. No es un video de nosotros, no es un video que hayamos promovido. De hecho, tratamos hasta de contactar ahí a la página, pues para, digo, agradecerles que se hayan tomado el tiempo, digamos, de hacer un video, pero no, ni siquiera nos contestaron. Entonces, digamos, es un tema, pues, meramente, pues, periodístico, digamos, este video. Digo, creo que fue muy, pues muy claro, aunque no necesariamente preciso, porque pues ellos lo que hacen es pues tomar de alguna manera pues varias notas de prensa, ven varias notas que salen, pues juntan en un video y presentan el contenido. Digo que me parece valioso, ¿no? Digo, me parece valioso porque pues no había un video, digamos, de nosotros en internet o algún video que hayamos nosotros sacado, pero bueno, pues es una referencia, pues digamos, casi precisa, ¿no? Pero bueno, habría que precisar varios temas ahí del video, pero si quieren ya después con las preguntas que ustedes tengan, pues podemos precisar, digamos, ¿no? Hay cosas que ellos interpretan de lo que se ven en las notas y bueno, pues lo ponen en este video, pero no necesariamente pues es el ejercicio de lo que se tiene en un plan, digamos, técnico, ¿no? Pero bueno, esta es la parte del video. Nosotros vamos a tener pues nuestra gente de diseño con algunos de los renders que se están haciendo del plan maestro, pues con los trazos, digamos, que se están viendo para la parte del ferrocarril, los complementos, etcétera. Se está haciendo, digamos, un video para que pues, pueda ser muy didáctico de lo que se próxima semana, pues ya va a estar disponible ese video, yo se los hago llegar, digamos, sí sería un video de nosotros. El video que van a conocer ustedes, como les comento, es únicamente como una compilación de notas de prensa que habían salido, pero desde luego, pues bueno, da una idea clara, ¿no? Para no leerse todas las notas, creo que es un buen resumen, digamos, de varias notas periodísticas. Y bueno, regreso aquí a las preguntas. Bueno, habíamos platicado únicamente bueno, habíamos platicado de la parte de la diferencia de la carga y del crucero. Se habla de las organizaciones. Sí, Port to Plane sí la he escuchado, pero no nos habíamos reunido con ellos. Digo, hay otras organizaciones también, que a lo mejor ustedes conocen, ¿no? Como NASCO y todas estas, pues también organismos empresariales, digamos, que también pues, están basados en los Estados Unidos. Con ellos, digamos, sí, pues hemos tenido algunos acercamientos, sobre todo para compartir la visión que ellos tienen de lo que serán pues los centros logísticos en los Estados Unidos, ¿no? Nosotros, digo, para ser honestos, en la parte de los centros logísticos de los Estados Unidos, yo lo que les he dicho es, o sea, sí agradecemos mucho, digamos, que nos acerquen este tipo de proyectos. De momento, pues no queremos distraernos, ¿no? O sea, hasta que no tengamos el puerto y el tren en Sinaloa, no queremos involucrarnos en nuevos, en nuevos proyectos. Sí, con Port to Plane no hemos platicado, pero digo, sí,
digo, si creen necesario provocar alguna reunión, sería bueno. Nosotros lo que hemos hecho, lo que hemos trazado, pues creo que pues nos ha ayudado mucho el gobierno de Sinaloa, digamos, a distinguir la información que es, digamos, pues muy fidedigna, la información que es comprobable, pues a tener, digamos, un pulso, una radiografía de la situación actual. Hasta ese momento, hasta este momento, digamos, ese ejercicio, digamos, de reunirse pues con todas las organizaciones, de conocer de todos los proyectos que se existían, etcétera, esa compilación de información, creo que hizo una tarea impecable el gobierno de Sinaloa, por eso pues a nosotros nos permitió en un año pues lanzar un proyecto así, ¿no? Pero bueno, finalmente nosotros de alguna manera nos hemos basado pues en la información que ya había compilado el gobierno de Sinaloa, que es completísima, ¿no? Y que pues ha ayudado mucho a traer la inversión y que creo que han tenido ese rol, digamos, de catalizadores de inversión pues muy, muy importante, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna manera pues hemos estado trabajando pues muy cerca del secretario Lizárraga y de todo su equipo, y a través de eso, bueno, pues hemos conocido, digamos, pues todo este conjunto de visiones que existen, pero no necesariamente directamente, ¿no? O sea, pero yo estoy seguro que el gobierno de Sinaloa, desde luego que dentro de toda esta visión que nos compartió, pues está integrada la de ellos, ¿no? Y bueno, desde luego esta primera etapa, como bien decimos, digo, es una pues digamos la etapa de contenedores y digamos de este desarrollo de terminal y la parte del tren, eso es algo que sí va a comenzar el próximo año. O sea, digo, sabemos de los retos que hay pues aún, ¿no? En la pandemia y demás, pero al final del día, o sea, nosotros creemos que es viable, ¿no? Como lo hemos dicho, ¿no? El primer trimestre del año pues, se va a presentar este plan maestro, y en el segundo trimestre del año pues, pues arrancar, digamos, esta parte de construcción física, ¿no? Ese es los tiempos que nosotros estamos visualizando. No es algo que se vaya a postergar por el tiempo, que pasen los años, 2, 3 años, y de pronto pues, se vea que no hay nada y no hay inversión. Digo, sí tenemos la certeza, como bien les decía, ¿no? En un inicio no es un anuncio hueco, vacío, no es una buena intención, no es algo que quisiéramos hacer o que algún inversionista de pronto dijo que tal vez le gustaría o no. O sea, detrás de esto sí hay, digamos, ya inversión. O sea, digo, hay gente gastando dinero en este momento, pues para que se hagan todos los estudios, para que se hagan, pues todo lo que se necesita para que este proyecto se haga. O sea, digamos, eso, digamos, ya se está ejerciendo. Y de alguna manera, pues también, pues digamos, detrás de esto, pues ya está el concierto de todos los actores que deberían de estar. Y bueno, pues también la intención es, pues en esta reunión, pues como les digo, pues sumar también a todas las empresas de Sinaloa, conocerlas, digamos, conocer también todas las capacidades, los conocimientos de ustedes, la vocación, ya sea como usuarios, como proveedores, digamos, de todo este proyecto. Lo que queremos es pues, conocerlos a todos para pues, también poder integrar la mejor sinergia posible, ¿no? Carlos, pues sin duda, este va a ser un proyecto parteaguas para Sinaloa, para Mazatlán. Tenemos que prepararnos, ahorita lo dijiste. Pasó con la carretera de Mazatlán-Durango, que la abrieron y ahora necesitamos más hoteles, gracias a Dios. Existe una demanda y sin duda va a ser un proyecto que nos va a transformar. Agradezco Maite, Oscar de Durango, que nos escuchan por allá y que pues también están muy ansiosos de que se lleve a cabo esto. Y les pediría que, como bien dijiste, Carlos, necesitamos tener una reunión físicamente contigo. Propongo que sea en Mazatlán. Aquí los podemos con mucho gusto traer aquí a nuestros amigos de Durango, de Culiacán, de Mochis. Podemos tener precisamente a nuestro secretario Javier, gran amigo. Y sin más, pediría a Javier que nos des tus conclusiones y agradeciendo a todos, quiero decirte, Carlos, que también hay muchos estudiantes, hay empresarios ahorita en el foro que están pues muy atentos, universidades que con mucha pues atención te han escuchado y estoy seguro que van pues a beneficiarse, ¿no? De este gran proyecto.
Comento entonces, te agradezco muchísimo, Carlos. Seguiría pues Javier que nos ayudes a dar conclusiones finales, cerrar, y vamos a poner el video para el que guste verlo al final. No, el video todavía no, espérense. El video, primero, Javier, que nos dé las conclusiones y agradecerte, Carlos, de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Si le abren ahí a Javier, por favor, el micrófono. ¿Listo? Muchas gracias, Jorge, Tato. La verdad, muy agradecido ahí con Coparmex. La verdad, Carlos, extraordinaria exposición. Muchas gracias, mi buen amigo. La verdad es que gracias. Esto, y lo dijo él muy bien, ha sido un esfuerzo conjunto, ha sido una coordinación ya de muchas gentes, y la verdad reconozco mucho a la Presidencia de la República, al maestro González, a Erika, reconozco también a los integrantes que han pasado en las embajadas de Estados Unidos, de Canadá, también a los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a mi tocayo Javier Gileta, a Alejandro Pulido, que hemos trabajado muy de la mano, pero también quisiera hacer un reconocimiento muy importante a don Sergio Orozco, que tomó la batuta y yo creo que fue muy atinado por parte del gobernador Quirino Ordaz Coppel, que recayera en don Sergio Orozco proyectos estratégicos y relaciones internacionales. Él tomó mucho este proyecto hace más de un año, y cuando recién él entró, él me pidió qué proyectos traíamos, qué proyectos debíamos empujar, y él se aplicó muy fuertemente, y conocemos su gran experiencia que tiene don Sergio, y hemos trabajado de maravilla, él y yo, y bueno, también a don Víctor Flores, que tuvimos la suerte de conocerlo. Ese es el amigo que se refiere Carlos con toda seguridad. Víctor Flores es un excelente ser humano, muy preparado en puertos en el mundo, ha tenido esta experiencia con el puerto de Tánger en Marruecos, y qué bueno que ha sido también parte del equipo. También agradezco mucho a Casa Sinaloa, Javier Vega, también ha sido muy importante la colaboración de mi tocayo Javier Vega en México para tener todas estas reuniones, que muchas de ellas han sido presenciales ahí con el grupo Caxor, y bueno, agradecerle por último a Carlos esta enorme visión. Carlos, la verdad, extraordinario grupo Caxor, de cómo pudo hacerlo y en un tiempo récord, y lo más importante, durante la pandemia no nos paró nada, lo hicimos con webinars, con esta nueva tecnología, y yo creo que fue extraordinario avanzar en esta forma. Yo, la verdad, estoy muy contento, muy satisfecho, porque Sinaloa tenemos esta enorme oportunidad de ahora sí de industrializar al Estado. Si seguimos haciendo lo mismo, nunca vamos a pasar, y lo digo con mucha claridad, de un crecimiento del PIB muy lento, como lo ha venido experimentando Sinaloa en los últimos 20, 30 años. Esto nos va a meter rápidamente en el tema industrial, en una forma correcta, en una forma logística tan importante que tiene el Estado. Hemos hablado por mucho que era importantísimo conectar el Pacífico con el resto de Estados Unidos, sobre todo el este, y ahora con la posibilidad de incursionar rápidamente también en Winnipeg, que es un gran centro logístico extraordinario, y esta excelente idea que tienen de abrir este centro para exportadores, para poder los mexicanos que exportamos, todas las empresas, podemos seguir incursionando también en Canadá, ahora con las posibilidades del TEMEC. Carlos, no me resta más que agradecerte muchísimo tu intervención, fue muy clara, y bueno, yo también tenía algunas dudas, ya creo que me las aclaraste, y bueno, seguimos en contacto, mi buen amigo, muchas gracias, enhorabuena, buenas tardes, y muchas gracias a Coparmex, Tato, a Paola, que se aplicó muy rápido. Felicidades, Paola, tía, a tu equipo. Siempre excelente la intervención aquí de Coparmex, y muy puntual en estos webinars. Muchas gracias. ¿Cuánto? Muchas gracias, Javier, Carlos, por esta participación, sobre todo pues muy ilustrativa. Y sí queda pendiente pues la invitada a comer, Carlos. La vamos a aterrizar prontamente para que todos los que no pudieron participar de una manera presencial lo hagan con su sana distancia. Te agradezco de nuevo, y quedamos entonces con el video, los que gusten quedarse y los que no. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Carlos, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy amables.
Cuando se habla de infraestructura en México, lo primero en que se piensa la mayoría de las veces es en las grandes obras carreteras a las que se ha apostado para dotar al país de conectividad. Sin embargo, a gran escala existen otras grandes obras que se han optado por brindar conectividad al país, como lo es la conexión ferroviaria regional de puertos y edificios industriales. El Grupo Caxxor, empresa especializada en financiamiento institucional para proyectos de infraestructura privada, está planeando un proyecto de integración cuyas raíces son los acuerdos comerciales recientemente firmados entre México, Estados Unidos y Canadá. Este será uno de los proyectos comerciales más grandes de todo Norteamérica, para lo cual ya se perfila una inversión inicial de $3.300 millones. Por ello, Carlos Ortiz, presidente y director general de Caxxor, explicó que el proyecto Corredor TEMEC propone un nuevo corredor estratégico desde el Pacífico mexicano para conectar por el centro y este de Estados Unidos. La zona industrial será a través de la más productiva región industrial mexicana, porque el corredor tocará Sinaloa, Durango, Monterrey, Dallas, Tulsa, Chicago y conectando con Winnipeg, Canadá. El plan tiene el visto bueno por el gobierno de Estados Unidos, legisladores estatales como el senador John Cornyn del Departamento de Transporte, así como del gobierno duranguense, de José Rosa Saispuro, de Sinaloa a cargo de Quirino Ordaz, y el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Este será un precedente histórico, porque se trata de un proyecto que existe desde Porfirio Díaz, que incluía la conectividad al Océano Pacífico. Posteriormente el presidente Miguel Alemán trató de retomar el proyecto, pero no existía la viabilidad técnica y financiera. Actualmente, con la cantidad de carga que ya hay, es financieramente viable y los retos de tecnología de túneles pueden ser superados. Los principales inversionistas interesados en el corredor TEMEC pueden provenir de Estados Unidos, fondos de pensiones, compañías de seguros y en general inversionistas institucionales cuyo perfil de riesgo y condiciones de inversión estén en línea con las necesidades del proyecto. A diferencia de los 3 proyectos ferroviarios propuestos en el último plan de infraestructura, el corredor del TEMEC propone desde un principio la inversión privada, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no requiere inversión, solo verificará y autorizará la reparación de 167 kilómetros de vías existentes, y además construcción de 87 kilómetros de Durango a Sinaloa, para conectar la nueva zona portuaria y el ferrocarril a Monterrey, que conecta el sistema ferroviario y logístico de la ruta de Dallas, Tulsa y Chicago. Toda la red tiene 7.115 kilómetros de longitud que cruzan uno de los ejes fabriles y comerciales más valiosos del mundo, conectado con casi 62.000 kilómetros de tren en Estados Unidos y Canadá. Se espera captar el 21% de los envíos marítimos y de contenedores que salen de México y crear un puerto de alta capacidad en Sinaloa, lo que a través de esta conexión ferroviaria reducirá en un 21% el tiempo y costo de envío de mercancías de Shanghái a Chicago. Y lo más interesante es que ya existen los fondos de inversionistas institucionales interesados en una obra de infraestructura de beneficio trinacional y regional. El proyecto busca construir un nuevo megapuerto en Sinaloa, al que se destinará una inversión de $1.000 millones, será de carácter industrial y se enfocará en proveer contenedores para servicios de carga de petróleo, gas, agricultura, automóviles, manufactura y energía. A través de este nuevo puerto, se estima que se movilizarán 8 millones de contenedores, convirtiéndolo en el puerto más importante de América Latina y el segundo puerto más grande e importante del continente, solo superado por el Long Beach de Los Ángeles en Estados Unidos. A diferencia de otros corredores logísticos, por ejemplo, el de Panamá, el proyecto está diseñado por el TEMEC y será uno de los proyectos de transformación, por lo que se instalarán industrias en el trayecto para agregar valor a las mercancías transportadas por él. Según datos sobre el proyecto, para el primer trimestre de 2021 se invertirán $2.700 millones. Entre ellos, 400 millones se destinarán para un centro logístico de exportación mexicano en Winnipeg. Además, para la construcción de parques industriales del centro logístico mexicano, el cual contará con una inversión de $1.000 millones, y un astillero en Mazatlán que tendrá una inversión de $300 millones. La primera fase de ingeniería, proyectos y permisos comenzará en el segundo trimestre de 2021, será una alternativa a Long Beach y al puerto de Manzanillo. Será un desarrollo holístico en el que se integran Estados Unidos, Canadá y México tanto en puertos como en ferrocarril, en donde será uno de los centros logísticos y de infraestructura más importante del continente.
Para la conexión ferroviaria con Mazatlán se construirán 87 kilómetros de vía, lo cual es un desafío técnico porque se necesita cruzar la Sierra Madre. La inversión requerida supera los 600 millones de dólares. Ya varios operadores ferroviarios se han acercado y están interesados en invertir en este proyecto, que a medida que se construya la vía conducirá directamente al ferrocarril de 7.115 kilómetros que forma el corredor TEMEC. Los tres países México, Canadá y Estados Unidos tienen la voluntad y están completamente abiertos a la inversión, en donde se estima que el proyecto tome al menos 5 años. Hasta el momento, para la parte ferroviaria, ya se está hablando con 3 compañías. Una parte del derecho de paso se puede utilizar, mientras que la otra solo necesita ser restaurada, ya que el tipo de derecho de vía ya existe, pero no están en condiciones viables. Lo que va a llevar un reto técnico mayor es enlazar la zona de Durango hacia Sinaloa, ya que el desafío será conectar la última milla, que son los 84 kilómetros que hay que construir. Ferromex posee concesiones para rutas al oeste y medio oeste de Estados Unidos desde Sinaloa, y en las carreteras operadas por Kansas City en el sur de México, conducen al este de Texas. La ruta del sur de Kansas City a Chicago está conectada con otras compañías, que también tienen importantes operaciones en Winnipeg. Además de las empresas ferroviarias, los operadores portuarios han mostrado interés en participar mediante capital o aportando garantías. El acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá representa una consolidación de los esfuerzos de México por integrarse a la cadena productiva global y posicionarse como un centro exportador de vanguardia, siendo un elemento central de la política comercial de México y una herramienta para profundizar las relaciones con Estados Unidos y Canadá. Establece un marco institucional que permite a los inversionistas, empresarios y consumidores de América del Norte tener seguridad jurídica, modernizando y ampliando las reglas para el comercio de bienes y servicios en la región. Las negociaciones del TEMEC representan un gran desafío para estos 3 países. A pesar de las diferentes posiciones negociadoras, el proceso de integración económica en América del Norte es irreversible y se está profundizando, al mismo tiempo que beneficia a la sociedad y fortalece la cadena de suministro. Para terminar con el video, dejamos un resumen del proyecto. El corredor TEMEC tendrá una inversión inicial de 3.300 millones de dólares que estará distribuido de la siguiente manera. 1.000 millones para la construcción de un nuevo puerto en Mazatlán, que se considera que será el más grande de todo Latinoamérica y el segundo más importante del continente. 400 millones para un nuevo centro logístico en Winnipeg. 300 millones para la construcción de un nuevo astillero. 600 millones para 87 kilómetros de vías férreas. 1.000 millones para la construcción de parques logísticos a lo largo del trayecto. Listo, pues creo que fue claro ahí el video. Ya habrá muchas más preguntas. Yo les agradezco de nuevo a todos los que se quedaron a ver el video y les pediría, agradeciendo aquí a Paola, que nos manden sus preguntas y este próximo comida que hagamos con Carlos, pues estén presentes los que desean participar. Muchísimas gracias a todos y buen día.